Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy voy a compartir contigo otro relato de amor de verano de esta antología de romance en tinta que se llama de la misma forma Amor de Verano. En esta antología, cada autor creó su relato en una ciudad diferente del mundo. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US y ahí vas a encontrarte una lista que se llama Relatos de Amor de Verano y ahí vas a poder disfrutar de muchos otros que ya hemos tenido por aquí. Hemos tenido ya en Venecia, en Barcelona, en Madrid, ¿en dónde más? En San Francisco y en Acapulco, México. Hoy quiero compartir contigo de esta misma antología de Amor de Verano, uno situado en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y las distancias y los tiempos son elementos irrelevantes que no tienen cabida en la mágica dimensión del amor, en donde lo fugaz se vuelve eterno y lo imposible se hace realidad. Solo el amor es capaz de trascender fronteras y romper esquemas. Basta una inefable mirada para convertir un efímero amor de verano en un perenne sentimiento, capaz de viajar a través del tiempo y el espacio hasta unir dos corazones destinados a encontrarse. Y este relato fue escrito por Lili Peroso. Lili Peroso es una extraordinaria escritora venezolana radicada en Colombia que es muy exitosa. Ella tiene muchas publicaciones, pero probablemente te sonará si es que eres asiduo lector. Dulces mentiras, amargas verdades, que a mí me encantó, es intensa a la hora de escribir, es apasionada, es una gran escritora que yo te invito a que sigas en sus redes sociales. Para esto hacemos esto también, para compartir un poquito de la pluma de cada autor. Y si te gusta, bueno, ve y síguelos, porque a veces como autores autopublicados es complicado llegar a tanta gente. Pero bueno, Lili Peroso tiene un gran fandom y es por algo. Créanme que es por algo, porque es muy, muy talentosa. Síganla en sus redes sociales. Y este relato se llama Cuando te miro. Los Ángeles. El sonido de la alarma del teléfono sacó abruptamente a Adam del sueño en el que pareció apenas haber dormido un par de horas. Con la pereza arraigada en cada molécula de su ser y sus ojos más cerrados que abiertos, rodó de medio lado en la cama. Estiró la mano a tientas y desactivó el sonido, prometiéndose dormir solo 5 minutos más. Sabía que debía entrar más temprano a su trabajo, pero ese poco tiempo que iba a permitirse no haría gran diferencia. Ninguna como para hacerlo llegar tarde y quedar como un irresponsable delante de sus jefes. Volvió a sumirse en el sueño y cuando despertó, los 5 minutos, en lo que pareció un suspiro, se habían convertido en 20. ¡Mierda! Se lamentó e inmediatamente el sueño se le fue de golpe, dando paso a la preocupación y desesperación. En medio de tirones y patadas, hizo a un lado la maraña de sábanas. Con los pelos bastante revueltos, corrió en medio del caótico desorden de su pequeño apartamento al baño, donde dejó en el suelo el short a cuadros
Se duchó rápidamente mientras maldecía los minutos transcurridos y a sus jefes por obligarlo ese día a estar más temprano en el banco. Salió chorreando de agua, se secó con rapidez. Al mirarse al espejo sabía que era día de afeitado, pero a la mierda con eso, no tenía tiempo, así que su barba sumaría el quinto día oscureciendo su rostro. Prefirió invertir los minutos en su proceso de limpieza bucal, lo que a conciencia le tomaba mucho tiempo. Era su manía y no podía evitarla. Por lo menos, no se había hecho tan crítico como para que lo calificaran como un trastorno obsesivo-compulsivo. Se aplicó gel en las manos y las pasó por su cabello húmedo. Después se peinó con la destreza que los años le habían otorgado. En medio del apuro se combinó el traje, pantalón y chaqueta gris, pero no del mismo material. Agarró una camisa color vino porque era la primera que tenía a mano. Ponerse a anudar con esmero la corbata no era una opción, por lo que agarró la prenda doblada y se la metió al bolsillo, con la esperanza de ponérsela en algún momento durante el camino o al llegar al rascacielos del Distrito Financiero de Los Ángeles, donde llevaba 3 años trabajando. Se roció un poco de perfume y en su carrera a la salida agarró su maletín estilo bandolero, se lo colgó atravesándole el pecho y cerró la puerta. En la plaza de estacionamiento lo esperaba su bicicleta. Subió a ella y empezó a pedalear con desesperación. Sabía que debía darse prisa para poder llegar a tiempo si quería obtener los méritos para el tan anhelado ascenso. Con el corazón golpeteándole fuertemente y casi sin aliento, bajó de la bicicleta y la dejó en el anclaje que estaba fuera de la estación del metro. Asegurándose de ponerle muy bien el candado, se quitó el casco y también lo dejó ahí seguro. Todos los días recibía llamadas de sus padres desde Nueva York diciéndole que debía dejar de andar en bicicleta o transporte público y que buscara un método de transporte más eficiente, que un hombre de 27 años debía tener su propio auto, que así no podría tener conquistas, porque cómo tendría una cita con una mujer andando en bicicleta y 1000 cosas más. Él se escuchaba diciendo que solo quería ayudar al medio ambiente. Sin embargo, en cierto modo sabía que era un tanto despistado, que era bueno con las finanzas, pero no con las señales de tráfico y mucho menos con la atención que conducir requería. Corrió dentro de la estación, bajando las escaleras y tratando de apartar a las personas de su camino, con su tarjeta en la mano preparada para que el escáner le diera acceso. Hizo su carrera casi desesperada cuando vio que el tren de la línea azul llegaba y no podía dejarlo pasar. Permiso, disculpe, con permiso, lo siento. Se excusaba cuando llevaba por delante algunos transeúntes en medio de empujones y logró colarse al vagón. Exhaló aliviado al tiempo que se pasaba una mano por el cabello para acomodarse las hebras que habían desordenado en el desesperado trayecto y con la otra se sujetaba del tubo de seguridad para evitar en algún movimiento caer y ser la burla de sus acompañantes y hasta ser el blanco de los memes que pondrían a rondar en toda la semana en las redes sociales. Una vez que estuvo medianamente satisfecho con su peinado, se quedó tranquilo, pero enseguida sintió la necesidad de mirar la hora en su reloj. Todavía puedo llegar a tiempo, pensó tratando de ser positivo. Minutos después miró hacia los asientos esperando ver a alguien la mínima tensión de levantarse y saber si tendría una posibilidad de descansar y no estar de pie en medio de tropezones, la más de media hora que le quedaba de viaje. Fue entonces que sus ojos azules fueron cautivados por un atrayente arcoíris. Sentada al final de la línea de asientos estaba una mujer con el pelo multicolor. Llevaba unos auriculares al mejor estilo vintage, eran dorados y los cascos de un estampado de cuero floral. En realidad ella no iba en ese tren, estaba en algún lugar al que la llevaba el libro que traía entre las manos y que captaba su atención. Su perfil era delicado y femenino, pero su estilo divertido, entre hippie y rockero, que dejaban claro que era una chica con actitud. De nariz fileña y respingona, también de sonrisa coqueta, se lo dejaba claro el vago gesto que hizo al levantar apenas la comisura derecha. Inmediatamente quiso interesarse en eso que la hacía sonreír. Estiró el cuello para mirar el título del libro, pero no conseguía verlo. Ella lo llevaba tapado con las manos que le daban un vistazo a unas uñas cortas pintadas de un color negro, que ya estaba algo descamado. Empezó a estudiar a conciencia cada rasgo de esa mujer, sin que se diera cuenta. Intentaba adivinar mentalmente su edad. 20 o 22, pensó. Sus ojos eran de un gris bastante claro y se desplazaba con la rapidez
por las palabras en las hojas. Era seguramente un libro misterioso. La vio levantar la mirada antes de que se lo pillara observándola, y él desvió rápidamente su mirada al frente y exhalaba la emoción desconocida, producto del impacto que le había provocado aquella joven de estilo bastante irreverente. Pero no pudo esperar mucho tiempo para volver su atención a ella, por lo que de vez en cuando la miraba de reojo. Cuando estuvo seguro de que había vuelto a poner su atención en la historia del libro, volvió a mirarla. Esta vez ella se estaba quitando con los dientes la pintura de una uña. Por cierto, dientes que pasaban su estricta exigencia de su manía con la limpieza bucal, o por lo menos era lo que desde ese punto de vista podía percibir. Estaba seguro de que era la primera vez que la veía, a pesar de que todos los días hacía el mismo recorrido. Entonces concluyó que quizá ella viajaba a esa hora, y él se dijo que a pesar de todo había valido la pena levantarse más temprano. Sus pupilas empezaron a sonreír al mismo tiempo que ella lo hacía a causa de su lectura que la mantenía tan absorta. Seguía de lejos mirándola, percatándose de que para él el tiempo se había detenido y en ese vagón pareciera que iban ellos dos solos. De repente ella cerró el libro y con eso hizo que de golpe el mundo volviera a cobrar vida. Guardó el tomo en una mochila de cuero con algunos parches de flores y se levantó. Iba a bajarse, eso era inminente, y él se descubrió deseando que no lo hiciera, que se quedara más tiempo. Pasó justo a su lado sin siquiera notarlo, sin mirarlo ni rozarlo. Se paró de espaldas esperando a que las puertas se abrieran. Entonces, él cerró los ojos e inspiró profundamente, robándose el olor de ese pelo que tenía aroma a jardín, a una gran variedad de flores con los mismos colores de esos mechones que caían con suaves ondas sobre su espalda. El deseo de ir tras ella lo tentaba, pero la conciencia y la razón lo espabilaron. Sabía que debía llegar al banco sí o sí, sin importar que por primera vez una mujer lo cautivara de esa manera. Cuando volvió la cara al lado para seguirla con la mirada y ver cómo iba por el andén, se topó con los ojos cargados de reproche de una mujer de unos 50 años. Seguro piensa que soy algún enfermo, concluyó. No le quedó más que escapar de la acusadora mirada, así que se movió varios pasos y volvió hacia el otro lado del pasillo. Como era de esperarse, no pudo sentarse durante todo el trayecto. Cuando tuvo la única oportunidad para hacerlo, le tocó ceder su puesto a un hombre bastante mayor. Bajó del tren 3 estaciones después de la excéntrica mujer del pelo multicolor. Apresuró sus pasos en medio de la marea de personas que también se dirigían hacia sus puestos de trabajo y como cada mañana caminó 15 minutos hasta las puertas del rascacielos de la imponente sede del JP Morgan, donde pasaba gran parte de sus días, solo que esta vez no pudo pasar por su café en el Starbucks. Lamentablemente no tenía tiempo y su dosis de cafeína debía de esperar. Con su credencial, huella y hasta su retina se fue abriendo paso en medio del sofisticado sistema de seguridad hasta que llegó al piso 40 donde estaba su cubículo. Buenos días, Adam, saludó Kristen, la mujer de uno de sus jefes, y a quien le conocía hasta el mínimo lunar, la máxima expresión de placer y sus peores estados de ánimo. Te están esperando. Sí, enseguida voy, se apresuró a dejar su maletín sobre el escritorio. ¿Dónde está tu corbata?, le preguntó al verlo tan descuidado. Sí, aquí la tengo. La sacó de su bolsillo. Te excusaré 5 minutos, ve al baño a ponértela y peínate, por favor, le pidió y caminó en dirección hacia la oficina principal de ese piso, donde los 22 borregos estaban al mando del marido de su ex. Se fue al baño y mientras se anudaba la corbata frente al espejo, recordó que Kristen había sido la segunda mujer de la que verdaderamente se había enamorado. La primera fue Susan, durante la secundaria, con la que mantuvo una relación de 2 años. Pero todo se fue al carajo cuando ambos tuvieron que asistir a universidades distintas. Ese amor no superó la distancia ni el tiempo. Ella terminó dejándolo y él sufrió por meses, hasta el punto de rogarle llorando que se dieran una nueva oportunidad. Pero nada de lo que hizo fue suficiente para salvar ese primer amor, con el que hasta soñó formar una familia. Ya en su 3er año de universidad conoció a Kristen. Estaba seguro de que también había sido amor eso que los llevó a estar juntos por poco más de 2 años, pero poco a poco el amor que sentía por ella se fue diluyendo. Llegó el momento en que se cansó de estar fingiendo un sentimiento que ya no lo estremecía.
un sentimiento que no le provocaba nada, así que decidió cruzar la línea, se armó de valor y le puso punto final a esa relación. No pudo evitar herir a Kristen. Ella le hizo 1001 reclamos, todos apuntando que él tenía otra mujer cuando no era así. Simplemente quería estar solo, tener tiempo para él, dejar el amor para después. Y ella se merecía algo mejor, alguien que quisiera comprometerse. Todo fue en su último semestre de la universidad al obtener su título. Decidió darse un año completo para él, así que se fue a viajar por toda Sudamérica. Se fue al fin del mundo, el lugar más recóndito de Argentina, donde el frío provocaba que casi las pelotas se le desaparecieran, y llegó hasta el majestuoso mar del Caribe en Venezuela. En cada uno de los países estuvo exactamente un mes, el tiempo suficiente para recorrer sus estados y sus lugares más icónicos. Contó con la dicha de disfrutar de compañía femenina en cada región. De regreso a su país estuvo bastante enfermo por algunas semanas. Pensó que quizá se debía a algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, pero no había sido así. Fue la picadura de un mosquito que le produjo una enfermedad que estuvo a punto de matarlo. Pasó mucho tiempo en el hospital y bajo la lupa de un gran equipo médico, es decir, que se convirtió en el conejillo de indias de la ciencia. Totalmente recuperado, se decidió a buscar trabajo, mandó su escaso currículum a varios bancos y firmas contables cuando lo llamaron del JP Morgan y casi no pudo creerlo. Le llevó algunos minutos salir de ese estado prácticamente catatónico en el que estaba. Empezó en calidad de pasante, pero a los meses ya había conseguido ganarse su puesto seguro dentro de la empresa. Casi un año después de estar trabajando en el JP Morgan, volvió a ver a Kristen. Su sorpresa fue mayúscula al verla embarazada y del brazo de uno de sus jefes que la presentaba como su esposa. Tanto ella como él tuvieron que hacer acopio de todo su autocontrol para hacer de cuenta de que apenas se estaban conociendo. Unas semanas después, a escondidas, se reunieron en un restaurante y pactaron nunca decir en el banco que habían sido pareja. Por parte de Adam, amor ya no había, de eso estaba seguro, pero en los ojos de Kristen seguía existiendo una huella de aquel sentimiento que al parecer no podía borrar. Sin embargo, amaba a su marido. Quizá ella solo extrañaba todo eso que no pudo ser con Adam. A pesar de ese pasado que los unía, mantenían una relación cordial y estrictamente profesional. Adam regresó al presente y terminó de ajustarse la corbata con los dedos. Exhaló frente a su imagen procurando mantener la calma y salió del baño rumbo a la sala de juntas. En el vagón de regreso casi siempre podía ir sentado, lo que agradecía porque así podía descansar de su extenuante día. Una vez más se había quitado la corbata y la chaqueta. También se había abierto varios botones de la camisa. Llevaba su atención puesta en su teléfono revisando el Instagram sin mucho interés cuando asaltó una vez más a su memoria la chica del pelo arcoíris y deseó contar con la fortuna de que volviera a coincidir con ella. Cuando el tren se detuvo en la estación que ella había bajado, no pudo evitar buscarla con la mirada, pero el milagro no ocurrió. Llegó a su parada, subió a su bicicleta y pedaleó hasta llegar a su apartamento. Sin mucho interés sacó del refrigerador su comida congelada. Estaba por terminarla cuando compañeros del banco lo llamaron para ir a tomarse unas cervezas, pero declinó la invitación, prefirió ir al gimnasio y regresar temprano para dormir. Su peor enemigo, la alarma, volvió a recordarle que tenía que cumplir con sus obligaciones y no pudo evitar sentirse estúpido al darse cuenta de que había olvidado reprogramarla y lo había despertado 1 hora y media antes. Resopló frustrado y la pospuso por el tiempo exacto para levantarse a la hora de siempre. Volvió a hundir la cabeza en la almohada y cerró los ojos con toda la intención de volver a dormir, pero no pudo hacerlo por temor a no escucharla. Solo se puso a mirar al techo y después de revisar el teléfono, ya seguro no quería estar en la cama. Justo en el momento en que se reencontró con su imagen en el espejo que lo mostraba tan despeinado y con los ojos hinchados, recordó a la mujer del tren e inmediatamente supuso que no la había visto antes porque evidentemente tomaba el metro en horarios distintos que él. Fue entonces que decidió irse a la misma hora del día anterior solo por probar y quizá contar con la fortuna de volver a verla, aunque bien sabía que la suerte definitivamente no era lo suyo. Dejó su bicicleta en donde siempre, ajustó los candados y iba muy tranquilo porque llevaba suficiente tiempo para llegar al trabajo. Sin muchas expectativas, esperó el vagón mientras revisaba su teléfono y cuando llegó, entró con tranquilidad, pero buscando con la mirada entre las personas una melena multicolor.
Y ahí estaba, con unos jeans rotos, una camiseta negra sin mangas, su cabello lo llevaba en una coleta algo desordenada, donde el rosado, turquesa, azul y blanco predominaban. Igual que el día anterior, iba sumida en la lectura y en la música, en su mundo particular, y al que él sin permiso quería entrar, porque en realidad se moría de curiosidad. Sus ojos viajaban puestos en ella, de vez en cuando se obligaba a disimular y por segundos apartaba la mirada. Con precaución se colaba entre las personas para poder estar más cerca, para ver si en algún momento ella se escapaba de su mundo y se percataba de su presencia. Pero como eso no pasaba, sentía la necesidad de hablarle, de captar su atención y ver si su voz era tan extrovertidamente fascinante como su apariencia. No obstante, no encontraba las palabras para poder dirigirse a ella, porque estaba seguro de que un hola no sería suficiente. Tenía que pensar en algo verdaderamente convincente para poder mantener un tema adecuado de conversación. Entonces sus ojos volaron al libro cuando ella lo cerró a medias para acomodarse los auriculares. Bellas Durmientes de Stephen King, leyó mentalmente y trató de memorizar. Sí conocía al autor, pero no era muy asiduo a la lectura y solo había leído It y Desesperación, lo que era igual a nada, si consideraba la casi interminable lista de libros publicados por ese autor. Así que con lo último que deseaba era quedar como un imbécil delante de la chica arcoíris. Prefirió no hacer ningún comentario, porque si de la literatura se trataba, probablemente ella terminaría aplastándolo. El tiempo se le pasó tratando de reunir el valor para interrumpirle en su mundo gobernado por Stephen King y pensando qué palabras usar. Ella se levantó, se colgó su mochila de cuero con parches, flores y cráneos. Se hizo espacio entre las personas. Entonces pasó lo deseado, lo miró. Fue una fugaz escapada de sus ojos a los de él. Las pupilas de ambos se encontraron por segundos y el corazón de Adam prácticamente quedó en un puño por esa mujer. En cambio ella siguió impasible, lo vio como a cualquier otra persona en el vagón. Adam no apartó su mirada de ella hasta que se perdió entre la multitud y el tren se puso en movimiento. Estúpidamente siguió pensando en las palabras que no pudo decirle, porque la torpeza no le permitió idearlas. Una vez que salió del estúpido trance en el que se había quedado, aprovechó un puesto vacío y se sentó con la mirada perdida al frente. No podía distinguir el rostro de la persona al otro lado porque su mente estaba en una nube multicolor y de ojos grises. Una vez que bajó empezó a caminar sus religiosos 15 minutos, pero con la lentitud que llevaba quizás se tomaría unos 25. Así que no tenía prisa. Fue su paso de tortuga lo que lo hizo percatarse de la librería e inmediatamente surgió una extraordinaria idea. Entró y compró el bendito libro de Stephen King, sí, el mismo de la chica. Así cuando subiera al tren al día siguiente, si contaba con la fortuna de volver a ver a la colorida mujer, le mostraría el libro y tendría una conversación con ella. Siempre había sido tímido y lo admitía. No podía ser como esos hombres que iban por ahí dilapidando seguridad de la nada y que obtenían toda la atención de las mujeres. Posiblemente porque siempre se esmeraba en apegarse más a lo intelectual que a lo sexual y lamentablemente la mayoría de las mujeres preferían que elogiaran su cuerpo a su inteligencia. Ya había tenido suficiente experiencia con eso. Si bien sabía reconocer los atributos físicos en una mujer y podía perfectamente hacérselo saber, no era su estilo cuando alguien llamaba su atención más allá de unas horas de sexo. Estaba seguro de que no podía llegar solo y hacerle ver el libro. Se suponía que debían tener un tema de conversación y sin duda Bellas Durmientes se lo haría más difícil, por lo que salió de la librería y siguió con su camino. Entró al Starbucks y pidió su café, su rollo de canela de todos los días. Esa mañana no la perdería tonteando con el teléfono, sino que se decidió a empezar el libro. Tenía poco menos de una hora para adentrarse en la historia con toda su atención puesta en cada palabra, para poder así debatir con argumentos exactos. Empezó a leer la sinopsis, era bastante interesante, incluso pudo identificar a su chica arcoíris con una de esas mujeres. Las molestan o tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con una violencia extrema y durante el sueño se evaden a otro mundo. Los hombres por su parte quedan abandonados a sus instintos primarios. Adam concluía que era igual a esa chica en el vagón que se aislaba del mundo. Definitivamente ella estaba dentro de ese capullo. Solo esperaba que cuando por fin él le dirigiera la palabra no estallara en ira. Suspiró ruidosamente y se puso más cómodo en su silla al tiempo que abría el libro. A pesar de que era un lector bastante apático, la historia consiguió atraparlo en las primeras páginas. El tiempo se le pasó volando y si no hubiese sido por una de las chicas que trabajan en el café
que ya conocen sus horarios, que lo alertó, se habría quedado ahí leyendo por mucho más tiempo. Una vez en su pequeño cubículo, quería continuar con la lectura, pero no podía porque sus obligaciones en el banco eran su mayor responsabilidad y tenía mucho por hacer. Siempre tenía mucho que hacer. Ese piso era un constante sonido de tecleos desesperados, repiques de teléfono y murmullos. Muy pocas ocasiones se escuchaban conversaciones que fueran más allá de lo laboral. 20 minutos antes de su hora de comida, Josh le envió un mensaje al grupo de WhatsApp que compartía con todos los de la oficina preguntando dónde comerían. Las respuestas no se hicieron esperar. No le quedó más que estar de acuerdo a dónde irían. Era un lugar agradable de comida orgánica y lo más importante de todo se encontraba bastante cerca. Todo lo que no podían hablar en el banco lo liberaban en el restaurante mientras hacían sus pedidos o comían. Adam pidió una ensalada primavera y como realmente tenía mucho hambre, también pidió un sándwich. La conversación lo envolvió y de inmediato se arrepintió de haberse llevado el libro. Según él, quería continuar leyéndolo. El resto del día lo pasó inmerso en sus labores, esas que lo dejaban estresado y hecho polvo. Así que cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, agarraba sus cosas y se iba. De regreso a su casa contaba con la fortuna de subir al tren en la parada, por lo que hacía el recorrido de más de media hora sentado, por primera vez en mucho tiempo, más específicamente desde que terminó la universidad, que no usaba el teléfono para entretenerse y ahora estaba usando un libro. Volvió a adentrarse en el mundo de los personajes creados por Stephen King. Retomó el capítulo 6 donde lo había dejado esa mañana. Aunque estuviese con el vagón repleto de gente cansada, él hacía compañía a los personajes. Sin darse cuenta y después de haber avanzado unos cuantos capítulos en su lectura, su parada fue anunciada. Entonces comprendió que la joven arcoíris, para ella los viajes en tren se le hacían sumamente cortos y entretenidos, lo suficiente como para ni siquiera tomarlo en cuenta. Le quedaba claro que él debía de ser el que diera el primer paso, debía hacerse notar aunque se arriesgara a que lo odiara por interrumpir su lectura, pero de otro modo no tendría oportunidad. La historia lo atrapó al punto que no quiso calentar su comida, prefirió llamar y pedir que le llevaran una pizza. No soltó el libro ni para comer, tampoco para dormir, porque terminó rendido sin darse cuenta cuando su teléfono sonó para despertarlo. Sintió que apenas se acababa de quedar dormido. Quería quedarse en la cama y esperar su horario normal, pero tenía una motivación demasiado poderosa que lo hizo salir de esa cama e irse al baño. Se tomó su tiempo suficiente para recortar la barba y permitirse todos los rituales de limpieza que tenía para estar impecable. Subió al tren llevando el libro por fuera, porque esa era su excusa para acercarse y entablar un tema de conversación. La buscó entre las personas, su mirada ansiosa se paseó por cada asiento hasta que los colores iluminaron sus pupilas. Estaba demasiado lejos como para hacerle notar que ambos estaban leyendo el mismo libro. Con permiso, disculpe. Con disimulo empezó a hacerse espacio entre las personas para poder acercarse a ella. Como sabía que pidiendo permiso no llegaría, tuvo que esperar a que el tren hiciera una parada y la gente saliera. No podía evitar sentirse emocionado y estúpido al mismo tiempo. Después de 2 paradas consiguió pararse frente a ella y el golpeteo de su corazón no le dejaba hablar, mientras en su mano ligeramente temblorosa sostenía el libro, con toda la intención de que ella por un momento se alejara de la trama y lo mirara de frente. Adam no pudo evitar que sus ojos se clavaran en los primeros párrafos para ver qué tan adentrada estaba en la lectura, pero en menos de un minuto tuvo la certeza de que estaba leyendo otra historia. ¡Maldición!, exclamó mentalmente. Se había jodido y no tenía excusa para hablarle. Llevaba otro libro. Esa chica llevaba otro libro. No podía llegar y decirle que sabía que el día anterior había estado leyendo Bellas Durmientes, porque inmediatamente se daría cuenta que le estaba acosando. Bueno, no técnicamente le estaba acosando, solo sentía la curiosidad por saber quién era, pero seguramente ella eso pensaría. Él exhaló su frustración y ella se puso un mechón verde tras la oreja, sin apartar la mirada de la historia que le tocaría adivinar ahora cuál sería de ese nuevo libro que leía. No lo podía creer. Tan solo ayer le faltaba por lo menos la mitad de la historia y ya llevaba comenzada otra. ¿Acaso no hacía otra cosa más que leer esa niña? Seguía pensando. La tenía tan cerca que ganas por volver a sentir el olor de su pelo lo torturaba. Tragó en seco y prefirió mirar al frente y poner su atención en cada persona que entraba y salía del vagón en esa parada. Pero cuando las puertas se cerraron, el ligero movimiento del tren lo impulsó hacia su lado izquierdo.
Volvió a bajar la cabeza a su objeto de curiosidad y le pareció que ella lo estaba mirando, e inmediatamente eso despertó su emoción. Pero se consoló consciente de que no estaba seguro de que ella hubiese puesto su atención en él. Quizás simplemente estaba haciendo algún movimiento para relajar su cuello. Ella volvió a bajar y sus miradas no se cruzaron. Tampoco pudo ver el título del libro que traía entre sus manos. Por lo menos consiguió sentarse en el puesto que la mujer multicolor había ocupado. Eso de cierta manera lo reconfortó, pero debía sacársela de la cabeza, y la única manera de conseguirlo era poniéndose a leer. ¿Qué más daba si ella lo había terminado? Él tenía que saber cómo seguía esa historia. Los siguientes días de todo ese mes fue exactamente igual. Cuando Adam subía al tren y ella estaba ahí en algún puesto del vagón, sumida en la lectura con un libro diferente, cada 2 o 3 días. Él terminó dándose por vencido porque definitivamente jamás le llevaría el ritmo a la lectura de esa mujer, y su estratégico plan de hablar sobre un libro en particular se había ido al drenaje. Estaba seguro de que en ese mes había leído más que en toda su vida, por consiguiente había dormido muy poco y las ojeras eran evidentes. El último día del mes, después de 25 encuentros seguidos, de unas pocas miradas encontradas que violentaron sus latidos, a él le había tocado sentarse justo frente a ella. Por fin sus ojos iban a la misma altura y nada impediría que se miraran, más que unas pocas personas paradas en el pasillo. Tratando de no parecer demasiado interesado en ella, estudió su vestimenta. Personas entraban y salían en las paradas, otras se aglomeraban frente a ellos, dificultándole a Adam su tan apreciada y curiosa visión. A pesar de que estaban rodeados por una multitud, todas las facciones marcadas por el cansancio y el sueño, para él no había nada más que captara su atención que esa mujer subida del libro de James Ellroy. Su planeta estaba completamente reducido a ese vagón, y él en su rincón, ahí en el asiento, empezaba a viajar en sus pensamientos, creando una infinidad de escenarios en los cuales por fin reunía el valor para acercarse a esa mujer e inevitablemente le provocaba cosquillas de miedo y emoción que le inundaban el estómago. Estaba seguro de que para él apenas era una chiquilla, sus rasgos no la pintaban mayor a 22, pero la fuerza con la que lo cautivaba era totalmente arrolladora, tanto como para convertirlo en un hombre nervioso e irresoluto. Incluso sabía que la fascinación por ella rompía todos los patrones de gusto femeninos anteriormente concebidos. Físicamente los dos podían parecer perfectamente agua y aceite, hielo y fuego. Eran las dos caras de una moneda totalmente diferentes e imposibles de congeniar. Sin embargo, eso no era barrera para sus anhelos a los que mentalmente les daba vida, y después de todo tenían gustos literarios parecidos, aunque le fuese imposible llevar el mismo ritmo de su lectura. De repente, sin que él lo esperara, cerró el libro y puso la mirada en sus ojos, capturándolo totalmente, infraganti en su interés con ella. Como si fuese un estúpido adolescente inexperto en las fauces del coqueteo, miró al otro lado y fingió bostezar, como si con eso pudiera restarle intensidad a su sana obsesión. Querría mirar de reojo para asegurarse de que ella había vuelto a lo suyo, que una vez más estaba sumergida en la historia que seguramente era de suspenso policíaco en su libro, pero no se atrevía y se animaba a esperar un poco más. Sin embargo, no pudo porque la curiosidad terminó venciéndolo y a los pocos segundos volvió una vez más a la mirada al frente. Y ahí estaba ella, mirándolo sin temor alguno en sus pupilas. Él tragó en seco en busca de valentía para mantenerle la mirada, o en el mejor de los casos, levantarse para cortar la distancia que el pasillo ponía entre ellos y dirigirle la palabra. Estaba temblando y sudando. No lo podía creer. ¿En serio su organismo reaccionaba de esa manera ante una mujer? Ni siquiera él mismo lograba reconocerse. Se llevó la mano a la nuca para quitarse el estorboso sudor que amenazaba con empapar su cuello, pero seguía valerosamente mirándola. Ella lo veía de la punta de sus zapatos hasta su pelo castaño, que esperaba por todos los santos que no estuviese despeinado. Se moría por aflojarse la corbata porque sentía que eso, apretándole el cuello, era lo que le hacía sentir el corazón a punto de vomitarlo. Al parecer solo pretendía estudiarlo meticulosamente con su mirada. Era como si se enfocara en cada rasgo, cada detalle, incluso cada poro de su rostro. Eso verdaderamente que lo hacía sentir muy incómodo. Quizás solo era que se había dado cuenta de todo lo que él había observado cada día y ahora pretendía vengarse, hacerlo sentir tan incómodo como tal vez se habría sentido ella ante su escrutinio, pero que supo disimular muy bien. Presagiaba que en algún momento a otro se levantaría y alzaría algún discurso extremadamente feminista de que lo dejaría como un enfermo delante de todos los del vagón. Contrario a eso,
Bajó la mirada con lentitud y las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente en una sonrisa que provocó en él un escalofrío, al pensar que quizá había sido él el causante de ese extraordinario gesto que por primera vez veía en ella. Inevitablemente en ese instante sintió una gran necesidad de poder besar esos hoyuelos que se formaban en las mejillas de esa mujer y también en esa boca de finos labios. Se moría por saber qué se sentiría besar a esa mujer, compartir momentos con ella, perder el tiempo a su lado para atesorar recuerdos y emociones. Pero todas sus pretensiones fueron cortadas abruptamente cuando ella se levantó. Una vez más, y casi sin darse cuenta, la parada se aproximaba y no podrían verse más ese día, por lo que esperaría ansioso la mañana siguiente para nuevamente llenarse las pupilas con la perfecta imagen irreverente y colorida de su chica arcoíris. Le fue imposible no seguirla con la mirada, pero sus ojos quedaron contados segundos en el asiento que dejaba. Para su sorpresa no estaba completamente vacío. ¿Se le había olvidado un libro? ¿Una libreta? ¿Quizá una agenda, una revista? No podía saberlo, pero tampoco podía dejar de mirar el objeto, mientras ella se escapaba del tren sin tener la más remota idea de su destino. En un acto de la carente valentía que había tenido en los últimos días, se levantó y de una zancada cruzó el vagón. Agarró la agenda. Sí, era una agenda turquesa con un unicornio en la tapa frontal. Ella había salido en medio del tumulto de personas, sin percatarse de que él tenía en sus manos algo tan personal e importante, como si algo poderoso lo empujara a decidir tras ella. Con permiso, disculpe, hablaba haciéndose espacio entre las personas que entraban al vagón en medio de empujones. Casi lo mandaban de vuelta al tren, pero se rehusó totalmente y salió dándole un jalón a su maletín que había quedado aprisionado entre los desesperados usuarios que anhelaban poder irse en ese momento. Exhaló totalmente aliviado de salir de esa estampida con vida. Se pasó la mano por el cabello, porque sabía que lo habían despeinado. Después inhaló valor, emprendió el paso y empezó a buscar con su mirada a una arcoíris andante. Le fue fácil encontrar a varios metros entre las personas. Caminaba hacia la salida de la estación y él debía alcanzarla justo ahí si deseaba embarcarse en el próximo tren. Saltaba entre los demás. Ella parecía ser todo color y todos los demás a su alrededor como en blanco y negro. Apresuraba el paso intentando alcanzarla, pero hacerlo sin que ella se detuviera iba a ser imposible. No le quedó otra opción que hacerse notar. ¡Ey, detente! Llamaba y muchas personas se volvieron a verlo, pero no ella. Debía ser más específico. ¡Chica arcoíris! Inmediatamente todos se volvieron a verla y después a él, que estaba con la agenda en lo alto agitándola. Pensó que ella seguía sin escucharlo o tal vez estaba ignorándolo deliberadamente, pero de repente retrocedió un paso y luego se giró. La expresión en su rostro, aunque era totalmente inalterable y no mostraba emoción alguna, estaba seguro de que nunca olvidaría, ya que en ese momento en el que se volvió y clavó sus ojos en él, mientras que sus pupilas se abrían sonrientes, su corazón le martillaba fuertemente contra su pecho. Estaba seguro de que esa agitación la provocaba ella y no la lucha que había tenido con aquel mar de personas. «Olvidaste esto en el asiento del tren», dijo casi ahogándose con las palabras, al tiempo que le tendía la agenda con tapa de unicornio. «Gracias», recibió su agenda, que solo ella sabía que la había dejado intencionalmente, para ver si el chico de traje y corbata se espabilaba y por fin le dirigía la palabra. Celebraba que la piadosa trampa hubiera dado resultado. «No tenías por qué haberte bajado del tren». «No, no es nada, no te preocupes, supuse que es importante para ti». Él la interrumpió en medio del cúmulo de nervios que era. «Sí lo es, pero me la hubieses devuelto mañana en el tren. Ahí nos vemos todos los días». «Ah, sí te he visto otras veces», argumentó con ganas de rascarse la nuca de los nervios, pero se controló. «En realidad no lo pensé». «Por cierto, me llamo Alba», dijo tendiéndole la mano que no tenía la agenda, y se mostró muy segura y espontánea. Él pensó que el nombre era ideal para ella porque era tan deslumbrante como un amanecer, como el milagro de cada nuevo día. «Yo soy Adam», se aventuró y apretó la mano de ella sintiéndola suave, y él todo tembloroso y sudoroso. «De verdad, gracias por molestarte». «No, por favor, no es molestia. En realidad creo que ha sido bastante conveniente que lo olvidaras porque al fin nos hablamos. He visto que lees mucho, yo también lo hago». «Sí, te he visto con algunos libros que he leído». «Stephen King», sonrió él, aunque estuviese a punto de vomitar el corazón, no consiguió nada más que decir. «Bueno, te dejo, no quiero que llegues tarde a donde sea que vas todos los días».
voy a mi trabajo, dijo segura de que él deseaba saberlo. Paso mis días en una tienda de discos de colección. Si algún día deseas un vinilo de Elvis Presley o de Frank Sinatra, sabes a quién pedírselo. Lo tendré en cuenta, créeme. Asintió mirándola y enamorado de su tono de voz y sus gestos al hablar. Entonces te dejo para que vayas a tu trabajo. Y, ok, está bien. ¿Y tú? ¿A dónde te lleva el tren todos los días? ¿Era idea de él o ella no deseaba despedirse? Lo que fuera le encantaba. Que el tiempo que ambos siguiera alargándose mientras eran esa piedra que el río de personas que iba y venía de la estación los bordeaba. También a mi trabajo, solo que el mío no es tan entretenido como el tuyo. Trabajo en un banco, dijo apoyando su peso más en los talones, no dejaba de admirar. Entonces supongo que deben ser bastante estrictos en el horario y yo estoy retrasándote. No te preocupes, se moría por decirle que tenía como una hora por delante, que desde que la conoció se iba mucho más temprano solo para toparse en el tren, pero no quería que empezara a pensar que era un acosador y que el acercamiento que por fin recién se daba entre ellos se hiciera polvo. Ella comprendió que debía dejarlo ir, que el chico curioso de traje tenía que cumplir con sus obligaciones, y desde ese momento empezaba a desear poder verlo a la mañana siguiente en el tren. De todas maneras no quiero retrasarte, de nuevo gracias. Agitó la agenda casi en sus narices. Quizás nos vemos mañana. Ha sido un placer, Adam. No es nada, ya lo dije. Sí, quizá mañana volvamos a vernos, Alba. Ambos retrocedieron un par de pasos y después se giraron en sentidos opuestos para seguir con sus destinos. Adam, al darle la espalda, no pudo evitar sonreír ampliamente, como si se hubiera ganado la lotería, y ni siquiera era consciente de todo lo que le rodeaba ni de cuántos pasos había dado. Adam, volvió a escuchar la voz de Alba, inmediatamente se giró y la vio parada a varios metros, siendo vetada en algunos momentos por los transeúntes. Me gustaría algún día poder agradecerte que me hayas rescatado la agenda con un café. Lo acepto cuando quieras, dijo y se obligó a no sonreír como un estúpido. ¿Ahora?, preguntó ella, alzándose de hombros y también guardándose las emociones. Él no podía imaginarse que la tenía ilusionada, que le gustaba su pelo despeinado y sus ojos cristalinos, pero se moría de vergüenza y no podía decirlo. Incluso estaba sorprendida de sí misma por esa invitación que acababa de hacer. Adam ni lo pensó. Sería estúpido si lo hacía y perdía esa oportunidad que llevaba 25 días deseando. Así que emprendió el paso con largas zancadas. Debía darse prisa antes de que ella cambiara de opinión, pero también debía mostrarse seguro. Ahora me parece perfecto, dijo sonriendo en el momento que llegó hasta ella. Entonces vamos, cerca de la estación hay un lugar donde sirven unos cafés muy buenos, parloteó ella dispuesta a conocerlo un poco más. Ambos caminaron hacia la salida de la estación, uno muy cerca del otro, haciéndose espacio entre las personas, mientras platicaban e intentaban ocultar los nervios pero cargados de emoción e ilusión, porque su deseada historia de amor estaba a punto de comenzar.